Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si te gusta el maquillaje, las historias de crímenes reales y otras cositas, por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Sí, hoy me veo más ojerosa de lo normal y sí, hoy me veo más rara de lo normal y es porque obviamente no tengo lentes. Hace más o menos media hora por primera vez fui a buscar oficialmente unos lentes de contacto que voy a estar utilizando de vez en cuando para momentos como este. Por ejemplo, donde siempre se me hacía muy difícil maquillarme mientras grababa. Pero ya que hoy estoy grabando un poco más tarde de lo normal y realmente es una historia bastante larga, ¿por qué no? Vamos a maquillarnos y contar la historia de O.J. Simpson. La historia de O.J. Simpson probablemente es una de las cosas más interesantes que has escuchado y que por seguro formó parte de una cultura icónica en los años 90. Y es que protagonizó uno de los momentos más vistos en la televisión en ese momento. Pero no nos adelantemos y vamos a ir directo al caso, donde te dejaré decidir a ti si crees que este hombre era culpable o no, proporcionándote todas las pruebas que hubieron en el momento. O.J. Simpson fue un famoso futbolista que protagonizó no uno, sino varios escándalos en la época. Pero si te preguntas y quieres conocer un poco más sobre O.J. en su infancia, nació en San Francisco, donde fue criado y donde estuvo viviendo gran parte de su vida. Sus padres eran unas personas bastante humildes que poseían un nivel económico medio. O.J. fue una persona que tenía raquitismo y fue de esta manera hasta los 5 años que estuvo utilizando aparatos ortopédicos para corregir sus piernas. Sin embargo, O.J. desde muy pequeño estaba metido en problemas, ya que a su corta edad de 13 años ya estaba metido en una pandilla de la ciudad e incluso fue la primera vez que fue encarcelado. Simpson era jugador de fútbol americano y su raquitismo, cosa que sufrió cuando era niño, nunca lo paró a lograr lo que quería. Pues no sé si debido a las terapias que tuvo desde que era pequeño y en que se concentró mucho en poder correr mejor, se dieron cuenta que tenía un don innato. Por lo tanto, O.J., a pesar de cualquier contratiempo que tuviera, se volvió uno de los mejores corredores de fútbol en la época. Por O.J. estar metido en tantos problemas desde joven, tenemos referencia a que regularmente cuando esto sucede, los niños no tienen la mejor disposición para los estudios. Por esto mismo, a O.J. se le hizo muy difícil conseguir una beca a pesar de ser tan bueno jugando al fútbol. Ya que Simpson era tan bueno jugando los deportes, en su nueva universidad a la que logró entrar, la misma que quedaba en San Francisco, California, logró que nuevas personas pudieran notar lo bueno que él era y le ofrecieron, digamos esta vez, ahora sí, una mejor oportunidad para estudiar en la Universidad del Sur de Carolina, donde desde hace mucho realmente Simpson quería poder estudiar. Allí es realmente donde se abren las oportunidades de Simpson, porque realmente lo empiezan a ver como un potencial jugador profesional. Y Simpson, sin más ni menos, sabiendo lo bueno que era, al momento en el que logró conseguir la primera proposición a un contrato, pidió nada más y nada menos que $650,000 para firmar un contrato de 5 años. Yo sé que eso no suena como mucho en la actualidad, pero en ese entonces fue el contrato más caro firmado para un deportista. Así que sí, como se imaginan, eso fue bastante. Incluso eso le costó unos pequeños problemas con el dueño del equipo, ya que nadie quería pagar eso. Y finalmente, como O.J. sabía lo bueno que era, también empezó a incurrir en el mundo del arte. Y a O.J. se le estaba dando muy bien. Ya para ese entonces había conseguido salir en el primer episodio de Medical Center y entre otras cosas que le habían ofrecido para actuar. Su manera de conseguir ese contrato fue simplemente amenazar al presidente de los Bills diciéndole que si no le pagaban ese monto, simplemente abandonaría el fútbol americano y se convertiría en actor. Ya sé, esto suena literalmente a cuando peleas con tu mamá. Me da risa que haya amenazado, pero lo logró.
logró su cometido, porque sí le pagaron ese monto. Así que en ese momento O.J. empezó a jugar para los Bills. Simpson se retiró de la NFL el 16 de diciembre de 1979 y durante el tiempo en el que estuvo jugando alcanzó más de 11.236 yardas, lo cual lo puso en al menos el segundo lugar del mejor corredor en yardas de la época. Estoy hablando poco para decirlo mucho que Simpson consiguió en su carrera, ya que en el 73 fue conmemorado como el mejor jugador de la NFL. Fue además el único jugador de la NFL en conseguir más de 2.000 yardas en una temporada de 14 partidos y además es el único jugador en correr 200 yardas en 2 partidos diferentes. Y como les dije, el fútbol no era su única pasión, se dedicaba a actuar también. Como ya les comenté, participó en el primer episodio de Medical Center, en películas como Naked Gun, que también es llamada ¿Y dónde está el policía? Creo que también estuvo en Tower Infierno, entre muchas otras películas en las que participó en la época. Creo que Simpson en ese tiempo descubrió realmente una pasión. Por lo tanto, el mismo año en el que sale de la NFL, 1979, funda su propia productora llamada Oriental Production. Imagínense lo buen actor que era O.J. y lo tan querido que era, que por bastante tiempo fue considerado para hacer el papel de Terminator, el cual finalmente terminó siendo para Arnold terminó siendo para Arnold, inserte apellido. Después de toda esta carrera, él decidió trabajar para la NFL como comentarista. En 1975 salió en la portada de People como el primer atleta negro en convertirse en una superestrella adorable. Salió en varios anuncios como Hertz, Pioneer Chicken y hasta una marca de botas vaqueras llamada Dingo. Era dueño de hoteles y restaurantes y podemos decir que realmente O.J. supo cómo manejar su dinero y no simplemente basarlo en una carrera de deportista. Creo que mucha gente se ha fijado en él porque a partir de él fue que pudieron notar que podías diversificarte bastante para seguir manteniendo tu dinero aún después de estar retirado. Creo que si lo comparamos me recuerda bastante a Shaquille O'Neal. Creo que sería lo equivalente a lo que en esta época al menos yo he visto que existe todavía. O.J. siempre fue un muchacho muy tradicional y es que a los 19 años se casó con la que era su novia, quien por cierto en la actualidad lo describe como ser una persona horrible. Marguerite, su novia de la infancia, o es algo que me ha costado bastante entender porque he escuchado muchas fuentes que dicen que era su novia de la infancia, también he visto que hay gente que dice que no, así que bueno, según escuché en otra fuente, también existía una posibilidad de que fuera novia de un amigo y que él se ofreciera a llevarla a su casa, pero que luego de eso o 3 meses después, literalmente Marguerite y él se casarían. Realmente no sé cuál es la historia verídica de estos dos personajes, pero varias fuentes dicen cosas diferentes, así que si ustedes saben cómo se conoció O.J. con Marguerite, por favor, déjenme saberlo aquí abajo en los comentarios. Con Marguerite, O.J. tuvo 3 hijos. Y a pesar de esto y de que su esposa estuviera embarazada con su tercer hijo, esto jamás detuvo a O.J. de ser una persona muy infiel. Y es que sí, O.J. era todo un cazanovas. Sí, se me había olvidado maquillarme. A veces me concentro mucho en la historia. Sigamos. Así como les estoy diciendo, O.J. no era la persona más leal de todas. Y es que una noche que salió a un bar llamado el bar Daisy en Los Ángeles, conoció a una hermosa chica que parece que desde entonces simplemente tomó el ojo de O.J. Y no crean que fue solo de parte de O.J., porque esta relación, esto que nació en el momento, parecía ser mutuo. Por su lado, Nicole Brown, quien era la chica que O.J. conoció, parecía también estar muy interesada en O.J. y es que dicen las personas que estaban presentes que fue un clic instantáneo. En cuanto a Nicole y a O.J., realmente solo les puedo decir que a partir de ahí fue un amorío que nunca paró.
Y es que ni siquiera se esforzaban en ocultarlo. Hay fotos y millones, pero millones de personas que los captaron a ellos simplemente agarrados de la mano, manteniendo una relación de pareja totalmente normal sin que ni siquiera el divorcio con Marguerite hubiera salido. Nicole, por su parte, era una niña muy inteligente desde que era pequeña. Se dice que era muy atleta, que era una niña súper linda y amable con la gente. Como aún no sabía qué hacer, a los 18 años decide empezar a trabajar en este bar donde se conoce con OJ. Y después de varios años de relación, desde 1977 que se conocen hasta 1985, OJ y Nicole no se casan. Si te preguntas cuándo salió el divorcio de OJ por pura curiosidad, fue en 1979. Así que no, esto no era lo que estaba evitando que OJ se casara con Nicole. Pero bueno, después de una larga espera, finalmente esto sucedió. En este matrimonio, Nicole y OJ tienen 2 hijos. Y por lo que se veía o por lo que podía parecer desde afuera, parecía un matrimonio bastante feliz y que la familia, sobre todo, apoyaba mucho. Nicole era una mujer que realmente quería hacer feliz a OJ, costara lo que costara, y ella se estaba esforzando en ser la madre perfecta, la mujer perfecta, a tal punto que llegó un momento donde esto creo que no solo a Nicole, sino que a cualquier mujer la podría agobiar. Y es que OJ parecía no estar muy contento cuando Nicole no estaba lista o arreglada para salir, porque ella era la mujer de OJ y siempre se debía ver bien. De esta manera, OJ empezó a abusar física y emocionalmente de Nicole. En 1989 tenemos uno de los primeros altercados a los cuales Nicole decidió llamar a la policía. Y en el informe policial pudimos leer cómo OJ le decía a la policía, o mejor dicho, les gritaba: no quiero que esa mujer vuelva a dormir en mi cama. Tengo 2 mujeres y no quiero a esa mujer nunca más en mi cama. Siempre fue mujeriego. No cambió ni siquiera porque parecía que tenía una, digamos, buena conexión con Nicole. Esta no fue la única vez que Brown llamó a la policía. Brown lo hizo varias veces. Entre ellas incluso afirmando una vez que su esposo iba a matarla. En una de estas tantas veces donde OJ y Nicole tuvieron altercados, finalmente Nicole decidió poner cargos contra Simpson. Y tú te estarás preguntando en este momento, ¿entonces al fin le pasó algo? No. Por su lado, la familia de Nicole la convenció de retirar los cargos, porque pues era el padre de sus hijos, bla bla bla. Realmente no era nada de esto. OJ los había comprado de la manera más absurda. Sí, vendieron a su hija simplemente por regalarles una sucursal de Hertz. Sí, ¿has visto Hertz, donde vas a alquilar los carros? Ese mismo lugar. OJ decidió comprar a los padres de Nicole. Y lo peor de todo es saber que lo logró. Ellos realmente no se imaginarían a qué precio estarían vendiendo a su hija en ese momento. Y creo que si lo sabrían y podrían devolver el tiempo, estarían totalmente arrepentidos de esa decisión. Brown oficialmente y después de tanto solicita el divorcio a OJ, quien parece no poner mucha resistencia porque creo que ambos estaban de acuerdo con que existían diferencias irreconciliables. Tras el divorcio, sin embargo, OJ y Nicole mantenían una relación bastante inestable. Parecían de esos exnovios de high school o del colegio o de como sea que le digan en tu país, que vuelven y terminan a cada rato. Esa típica relación tóxica que todos hemos visto o vivido en algún momento de nuestra vida. Después de que el divorcio saliera, parece que decidieron reconciliarse y Nicole, después de todo esto, volvió a vivir en la casa de Simpson. Pero creo que después de mucho, el 25 de octubre de 1993, Nicole se dio cuenta que esa no había sido la mejor opción. Y es que ese día llamó al 911 avisando que su esposo
O.J. Simpson quería darle una paliza. Unos meses después de este incidente es cuando finalmente Nicole decide mudarse de esa casa, llevándose así a sus hijos con ella. Como les había dicho antes, esta relación era bastante tóxica, así que nunca se termina hasta que se termine. Y es que a pesar de que habían terminado y se habían dejado, según algunas personas que todavía eran bastante cercanas a Nicole, decían que parecía que ella todavía podría estar teniendo algunos sentimientos por O.J., por lo cual se le hacía bastante difícil alejarse de él. Y por supuesto, como no, tenían hijos en común, por lo cual hacía que siempre se reencontraran de alguna manera u otra. El 12 de junio de 1994 tenían un recital al que asistir en común para ir a acompañar a su hija. De manera que tanto O.J. como Nicole se encontraron esa tarde allí. Nicole y su familia decidieron ir a festejarle a su hija el recital yendo a comer después de esto. Pero al estar comiendo allá, a la mamá de Nicole se le quedaron unos lentes, digamos, de sol, que me imagino yo deberían costar bastante caros para que seguramente te preocupes en llamar al restaurante. En este momento, en la noche, la mamá llama al restaurante y les dice que, pues obviamente había dejado sus lentes ahí y les pedía que si por favor podían llevárselos a Nicole o si podrían simplemente cuidarlos y que a lo mejor ellos podrían pasar por ellos luego. A lo que un hombre que trabajaba allí era bastante amigo de la familia y les dijo que no se preocuparan, que él, al terminar su turno, iría a llevarle los lentes a Nicole. Ronald Goldman era este hombre que era bastante amigo de Nicole y de su familia. Este hombre era un muchacho que también estaba teniendo este trabajo por algo provisional, era un chico muy inteligente que iba por su tercer título de cinturón negro y además asistía a clase de tenis. Después de salir de su regular turno de trabajo, Ronald no quería ir así a casa de Nicole, por lo tanto llegó a su casa, se bañó, se cambió y entonces decidió ir a llevarle los lentes a Nicole. Nicole, por su parte, fue vista por última vez en público en el recital de su hija. Y O.J., quien también fue a ese recital, tenía pautado un vuelo a Chicago esa misma noche a las 11:45 p.m. Por su parte, ese día, alrededor de las 10 de la noche, unos vecinos cercanos a la casa de Nicole escucharon unos ladridos muy fuertes. Sin embargo, nadie les prestó atención en ese momento y no fue hasta horas después que un vecino que estaría paseando a varios perritos, porque trabajaba haciendo eso, se conseguiría con un Akita que parecía estar lleno de sangre. Este vecino decidió revisar al perro, darse cuenta que todo estaba bien con él, que no le había pasado nada, y al notar esto y al notar lo agitado que parecía estar el perro, que no dejaba de ladrar, que no dejaba de moverse, se lo lleva a otro vecino para que se encargue de él por la noche. Este vecino fue bastante amable aceptando al perro y diciéndole que se encargaría de él sin ningún problema. Pero nuevamente este perro Akita no quería estar tranquilo. Seguía ladrando, seguía intentando salir. Por lo tanto, este hombre dijo, ¿sabes qué? Voy a sacarlo a pasear, a lo mejor necesita ir al baño, si lo sacamos puede que se tranquilice un poco más. Pues les comento que en el momento en el que este hombre saca a pasear al perro, el Akita no puede dejar de estar tranquilo y en ese momento lo guía hasta el frente de la casa de Nicole Brown. Al llegar frente a la residencia de Nicole, el vecino no tuvo que ir muy lejos para darse cuenta que lo que estaba sucediendo estaba muy mal. En este momento el vecino llamó al 911 ya que tan solo a unos pies de la entrada principal yacerían dos cuerpos, los cuales más tarde serían identificados como el de Nicole Brown
y el de Ronald Goldman. Por su parte, cuando la policía llegó, se planteó que podría haber sido un robo, ya que recordemos que Nicole también era una persona famosa, que en ese momento ya también tenía bastante dinero. Pero la puerta no había sido forzada. Además, en la escena del crimen se consiguieron los lentes que Ronald le iba a entregar a Nicole en ese momento. Había un guante de cuero y un gorro parecido a una tela de lana azul. En este momento, y como casi siempre sucede con la policía y en este tipo de casos, el primer sospechoso normalmente viene siendo, digamos, la expareja o pareja de la persona en cuestión, que probablemente había sido atacada. Y es que en la manera en que se consiguieron los cuerpos, se podía notar que la primera persona atacada había sido Nicole y que Ron fue atacado después de ella, ya que al revisar los cuerpos pudieron notar que Nicole no tenía ningún tipo de sangre en sus pies, lo cual denotaría que probablemente fue la primera persona en ser atacada. Además, Ron parecía tener heridas de defensa. El 13 de junio por la madrugada se dirigen a la casa de O.J. Como les dije, O.J. tenía planificado tomar un vuelo esa misma noche. Así que al llegar, por mucho que tocaron el timbre y se cansaron de llamar a la puerta, no vieron a O.J. ahí. La policía, contra todo pronóstico y contra todo lo que regularmente debería hacer, decidió saltarse la puerta y dejar entrar al resto de policías. Esto con la excusa de que supuestamente desde donde estaban podían ver de que en el piso, por un lado de la entrada, parecía que hubieran manchas de sangre y además, ojo con esto, se consigue un guante que era el par perfecto del guante que se había conseguido en casa de Nicole. También una de las excusas que quiso utilizar la policía es decir que como habían atacado a Nicole, ellos no sabían si realmente pudieron haber atacado también a O.J., ya que eran exparejas y vivían bastante cerca, y quién sabe si la sangre que estaban viendo ahí fuera de que O.J. no estuviera bien en su casa, y por eso entraron. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿y O.J.? ¿Qué pasó con O.J.? Al él llegar a Chicago, la policía decide hacerle unas preguntas. O.J. no tuvo ningún tipo de problema, fue con su abogado y explicó lo que había sucedido esa noche o lo que él, según, había vivido hasta el momento. Y es que según O.J., él esa noche había salido con un amigo y luego de eso se había acostado a dormir y no fue justo antes de salir al aeropuerto cuando se despertó y se preparó rápidamente para salir. Por su lado, la persona que estaba haciendo de chofer de O.J. admitió que creyó haber visto a una figura alta y parecida vestida de oscura entrando a la parte de atrás de la casa, la cual solo tenía una luz encendida y que él repetidamente había llamado a la puerta y había llamado a O.J. sin respuesta y que cuando vio a esta sombra entrar a la casa todas las luces se encendieron y fue allí cuando O.J. respondió y salió a decir que se había quedado dormido. También además al hablar con O.J. y notificarle de la muerte de su ex esposa, a la cual según él todavía quería demasiado, a pesar de que parecía bastante preocupado y se veía afligido, realmente nunca preguntó qué le pasó. Y creo que es más que común que si te llegaran a comentar que alguien cercano a ti murió repentinamente, por lo menos harías esa pequeña pregunta. A pesar de tener más o menos dudas hasta el momento, no habían podido comprobar que O.J. estuviera directamente relacionado. Sin embargo, los guantes y sobre todo una muestra de sangre que O.J. proporcionó voluntariamente a la policía nos dejaría saber que sangre de O.J., además de estar entre el guante que estaba ensangrentado en su casa que correspondía con la sangre de Ron y Nicole, también su estaba en la escena del crimen con Nicole y Ron. Así que desde ese momento la policía, que se estaba portando yo creo que demasiado genial simplemente porque era O.J. Simpson, decidió que puede que tuvieran a su sospechoso en mano. Así que
Finalmente, la policía de Los Ángeles efectuó una orden de arresto contra O.J. Simpson en ese momento. Pero como O.J. estaba asistiendo al funeral de su ex esposa con sus hijos, la policía le dijo que estaba bien y que se podría entregar al siguiente día. O.J. parecía ser una persona muy responsable y que realmente se iba a entregar a la policía. Sin embargo, llega a las 11 de la mañana del 17 de junio de 1994 y esta entrega de O.J. voluntaria no sucede. Los paparazzi se quedan afuera esperando a que O.J. llegara, cosa que no sucedió. Y en ese momento, a las 2 de la tarde de ese día, la policía finalmente declara a O.J. Simpson como prófugo de la justicia y pide que sea encarcelado como de lugar. Esto da entrada a uno de los momentos más míticos de todo el caso de O.J. Simpson, y es que llegamos a la persecución de O.J. Y sí, esto, si no lo conoces, te parecerá muy raro, pero O.J. empezó a ser perseguido a través del freeway más concurrido de toda California a 35 millas por hora. Y te preguntarás por qué no lo detuvieron, qué estaba pasando. O.J. iba atrás con una pistola apuntando a su cabeza, amenazando con su... Y delante de él estaba uno de sus amigos de toda la vida, quien iba manejando la famosa Ford Bronco blanca. Esto fue visto a nivel nacional. En ese momento tenían puesta la persecución de O.J. en gigante y el juego a un lado. Sí, interrumpieron todo lo que estaban mostrando del juego para mostrar la persecución. Esto llegó a más de 90 millones de personas. Para ser más específicos, llegó a 95 millones de personas que estaban viendo la persecución en directo. Esto no llevó solo a la policía a estar buscando a O.J. Simpson, sino que teníamos fanáticos de O.J. apilados cerca de las autopistas por donde estaba pasando con carteles incitándola a que siguiera corriendo de la policía, incluso con el famoso Run O.J. Recuerden que él era corredor, así que había gente apoyándolo a esto. Después de mucho y de que la policía finalmente pudiera hablar con O.J. e hiciera que él se entregara, lo dejaron llegar a su casa, hablar con su madre para tranquilizarla, quien era una señora mayor, lo dejaron pasar tiempo con su familia y finalmente, ¿por qué no tomarse un jugo de naranja? Esto haciendo un pequeño guiño a que él era llamado Orange Juice cuando todavía era un futbolista activo. Lo más interesante de todo es que en esta Ford Bronco blanca que se consiguió cuando Jay se bajó con su amigo, consiguieron $8,000 en efectivo, un mostacho falso con una barba y su pasaporte. No sé cómo o qué estaba pensando hacer O.J. realmente, pero ¿creen que O.J. pensaba ponerse el bigote y pasar como si nada? Como que nadie lo conocía en el aeropuerto y haberse ido del país, porque eso es más o menos a lo que sonaba que quería hacer. Finalmente, cuando él estaba en este toma y dame con la policía para entregarse, él admitía que realmente él no había hecho nada, que esto no era por la muerte de Nicole, pero no porque él la hubiera ocasionado, sino que él quería reunirse con Nicole. Y incluso hay un momento específico cuando él está hablando con la policía, que esto está grabado, donde él dice que él era el único que merecía hacerse daño o sufrir algún tipo de daño. Por su lado, al momento de llevar a juicio a O.J. salieron varias cosas interesantes a relucir, como por ejemplo una persona que afirmó haber visto a O.J. saliendo de la casa de su ex mujer la noche de los asesinatos. Y si esto no te parece suficiente, también estaba una persona que vendía cuchillos que afirmó haberle vendido un cuchillo del mismo tamaño del cual se utilizó en la escena del crimen tiempo antes de que esto sucediera. Y si te estás preguntando qué pasó con estos testigos, por qué nunca se vieron en el juicio, es porque estas dos personas vendieron su historia a las noticias
y por lo tanto esto no fue aceptado como parte del juicio. Por otro lado, y al momento de decidir que O.J. sí tenía bastantes razones para creer que podía ser culpable, O.J. se declaró no solo como no culpable, sino como absolutamente no culpable. O.J. Simpson contaba con mucho dinero y con abogados o con un grupo de abogados llamado el Dream Team, que ni tú en tu mejor momento podrías aspirar a pagarlo. Y no quiero desmeritar el trabajo de nadie, pero estamos hablando que solo uno de los abogados al mes era pagado más de $1,500,000. Hasta donde se supo, O.J. ofreció más de $200,000 a cualquiera que pudiera conseguir al de su ex esposa. Incluso se sabe que le pagó a varios investigadores durante años para intentar buscar el culpable real de este. Mientras todo esto pasaba, la defensa finalmente explicó lo que creyó que había sucedido esa noche. Según ellos, O.J. había llegado a la casa de Nicole para verla, y en ese momento, cuando la estaba viendo, llegó Ronald, quien finalmente solo fue un daño colateral a algo que O.J. ya tenía planeado desde hace bastante tiempo. En cuanto al jurado, decidieron que de los 12 que habrían, 9 de ellos serían personas afroamericanas y de estas personas 8 serían mujeres. La defensa y el Estado estuvieron de acuerdo con esta decisión, ya que el Estado pensaba que por ser mujeres se sentirían bastante identificadas con Nicole. Por su lado, la defensa ya había hecho bastantes estudios y sabían que la mayoría de las mujeres afroamericanas apoyaban a O.J. Simpson. Por lo tanto, desde el principio, la defensa ya estaba ganando. El Estado, por su parte, quiso mostrar y enfocarse en todo el abuso psicológico y emocional que vivió Nicole durante la etapa de matrimonio y después de haberse divorciado de O.J., creyendo que esto haría más creíble toda su explicación, en vez de basarse en el ADN que tenían tanto en la casa de O.J. como en la escena del crimen. Y tú te preguntarás por qué sucedió esto. La realidad es que la defensa hizo un increíble trabajo empezando a fomentar la duda en cómo las pruebas fueron recolectadas, ya que desde el principio la defensa intentó asomar la idea de que las pruebas no habían sido recolectadas correctamente y aún más, y lo más importante de todo este juicio, había mucha discriminación racial contra O.J. y por eso se le estaba apuntando a él como el supuesto asesino. Es fácil entenderlo, aunque no muy corto de explicar. Y es que desde el principio, ¿se acuerdan que les expliqué que un policía en específico había saltado la puerta o saltado la cerca y le había abierto a los otros policías? Aquí lo que la defensa plantó es que este policía era una persona racista que se había encargado de recolectar las pruebas en la casa de Nicole antes de que cualquier persona pudiera llegar. Sin embargo, vale acotar que este policía llegó muchas horas después a la escena del crimen. Habían policías que habían llegado antes, pero se intentó explicar que había sido este policía quien había implantado el guante en la casa de O.J., al igual que supuestamente las manchas de sangre. ¿Cómo hizo la defensa para explicar que esta persona era racista o, más allá de eso, intentar probar que era una persona mentirosa? Y es que fue llamado al estrado por parte del Estado para ser interrogado y él explicar que había hecho todo correctamente. Pero al momento de que la defensa le preguntó si él alguna vez había utilizado la palabra despectiva que se utiliza en Estados Unidos hacia las personas afroamericanas, y en este momento la censuro para que la vean y seguramente la estarán reconociendo, él dijo que en los últimos 10 años no se había referido a ninguna persona afroamericana de esa manera. Sin embargo,
se consiguió en una entrevista que había dado hace tan solo unos meses con una reportera que había, a través de una llamada hablando con otra persona, dicho la palabra más de 42 veces. Se pudo notar en ese momento que estaba dando falso testimonio y que probablemente sí era una persona racista. No quiere decir con esto que estaría implantando pruebas, pero en ese momento no era imposible. Los tiempos han cambiado mucho, pero en ese tiempo sí era común que policías blancos estuvieran intentando inculpar o meter a la cárcel, o incluso en la actualidad hemos visto casos donde personas han intentado golpear o ejercer más de la fuerza policial que deberían, solo por una persona que tiene un color diferente de la piel. En este momento, todas las personas que estaban en el jurado, si no es casi todas, obviamente empezaron a creer un poco más en la defensa. Esto sin hablar de las miles de personas que desde afuera estaban viendo esto y que por ellas mismas en algún momento de su vida haber vivido discriminación, empezaron a creer en O.J. Si no era porque creían que esto realmente era posible, creo que más que esto les molestaba que realmente hubiera un policía racista que se estuviera saliendo con la suya y que alguna vez en su vida haya intentado o haya hecho algo malo contra ellos. Además, les dejo saber que poco antes de este juicio tan mediático, hubo un juicio que no fue tan mediático como el de O.J., pero en el que se comprobó que 3 policías blancos estaban intentando implantar algunas pruebas falsas contra personas de color, y estos policías salieron libres y siguieron ejerciendo como policía. Como pueden imaginar, esto tenía mucho peso para las personas de color en esa época. Además, acuérdense que hace poco les dije que en 1975 People reconoció a O.J. como el primer atleta afroamericano en convertirse en la primera superestrella mediática adorable. Por lo tanto, ya se podrán estar imaginando que nadie quería que O.J. realmente pagara por algo que él prometía con su carisma que él realmente no había hecho. El punto de quiebre en este juicio para la defensa llegó el día en el que decidieron que querían que O.J. se probara los guantes que habían conseguido en la escena. Por si no saben, estos guantes son unos guantes muy caros, que se hacen prácticamente a medida y que no cualquier persona tiene. No les estoy hablando de unos guantes que vas a comprar en Walmart y que cualquier persona puede tener. Estos guantes eran difíciles de que cualquiera los obtuviera. Y la talla que tenían los guantes casualmente era la talla que O.J. usaría. Además, no mucho más adelante se conseguirían fotos de O.J. usando estos mismos guantes que realmente después dijo nunca tener. Al momento de probarse los guantes, O.J. mostró cómo supuestamente estos guantes no le entraban. Y fue lo que hizo que la famosa frase de su abogado retumbara en todos lados desde que cerraron el juicio hasta el día de hoy. La cual era "If it doesn't fit, you must acquit", la cual significa si no le queda, debes absolver. El día de hoy te estarás preguntando por qué no le quedaron los guantes a O.J. Sí, creo que todos creemos que realmente él lo hizo. Y la respuesta está en que varios expertos después observaron los guantes y explicaron que habían sido congelados y descongelados varias veces, lo cual hizo que se hicieran un poco más pequeños. Sumémosle que en el momento en el que O.J. se estaba probando los guantes, tenía otros guantes de látex adentro. Y en el momento en que ves la escena en la que O.J. se está probando esos guantes, puedes ver cómo realmente le cuesta ponérselos. Y no olvidemos que era muy buen actor. Así que uniendo estos 3 puntos, seguramente esos guantes probablemente le hubieran quedado si no hubiera tenido el látex, o a lo mejor le hubieran quedado un poco apretados, pero probablemente hubieran entrado. Sin embargo, no fue así y por eso, if it doesn't fit, you must acquit. Finalmente, y después de tanto, O.J. fue declarado no culpable y fue absuelto de todos los cargos, por lo menos del juicio penal.
Después de esto tendrían un juicio civil en el que fue encontrado culpable y en el cual tenía dispuesto a pagar millones de dólares a las familias afectadas. Sin embargo, pues O.J. se declaró en bancarrota varias veces y no pudo terminar de pagar este dinero que debía a la familia, siendo así que a la familia de Ron Goldman solo les pagó $550,000. Les estoy hablando de tal vez el precio de una casa en la actualidad. Por su parte, al darse a conocer la resolución del juicio, hubo muchos sentimientos encontrados. Creo que esto era un juicio sobre todo para defender la raza y creo que desde entonces todo cambió muchísimo y es extraño porque creo que después de tantas personas afroamericanas que pagaron injustamente, ellos se sentían felices porque por primera vez habían roto el sistema. Y eran ellos quienes finalmente habían sacado libre a una persona que parecía ser culpable. Me da curiosidad entender, y creo que varias personas han salido a hablar en la actualidad diciendo que sí sentían como un estilo de justicia al respecto, pero sí me da curiosidad saber a alguien que haya estado sentado, que ha tomado la decisión, por qué la tomó, realmente creyó en lo que estaba explicando la defensa, fue por algo más. He visto varias entrevistas de personas que estuvieron en el jurado y han salido diciendo que ellos pensaban que realmente pudieron probar que el ADN no era suficiente y es que si ven el juicio, el Estado no hizo su mayor esfuerzo, o creo que más que eso, tenían una defensa simplemente increíble. Entre las personas que estaban en la defensa, por cierto que no lo he mencionado porque no considero que fuera muy importante hasta ahora, estaba Rob Kardashian, quien era muy amigo de O.J. Simpson y, por si no saben, además de su abogado, es el padre de Kim Kardashian. Por ahí fue donde las Kardashian, digamos, empezaron a sonar antes de que, bueno, pasara todo lo de Kim. Después de tanto, O.J. estaba teniendo una vida común hasta que un día, según su versión de la historia, a él le robaron unos artículos personales que luego estarían poniendo en venta. Según él, unas personas que vivían con él. Según otra historia que he leído, dice que realmente eran cosas que estaban puestas para pagar a la familia de Ron Goldman, pero según O.J. eran sus cosas que le habían robado unos amigos y que él simplemente fue a recuperarlas. El problema es que entraron a una tienda en Las Vegas donde parece que apuntaron a la gente para que les entregaran las cosas, lo cual terminó siendo un robo, digamos, agravado, por lo cual le dieron de 9 a 33 años de prisión. Nadie normalmente recibe ese nivel de grado por un robo, pero mucha gente está de acuerdo que, digamos que el juez o el jurado de este caso quiso tomar un poco la justicia por sus manos y mucha gente cree que realmente le estaban haciendo pagar, aunque sea un poco de los años que la gente cree que realmente tuvo que haber tenido por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown. Desde que salió de la cárcel, O.J. no había dado ningún tipo de entrevistas hasta que hace poco le dio una entrevista a un podcast que yo creo que hasta ahorita O.J. se estará arrepintiendo de verdad de esa entrevista. Realmente no dice nada del otro mundo, no habla mucho sobre nada en general, explica cómo fue su vida en la prisión, le preguntan si se arrepiente de algo, a lo cual O.J. solo dice que se arrepiente de haberle sido infiel a sus 2 esposas y que hasta el sol de hoy explica que no ha cambiado mucho, pero que se arrepiente de haberle sido infiel a ellas. Lo más importante llega cuando le preguntan sobre el asesinato, a lo cual O.J. se limita a responder que no iba a hablar al respecto y que incluso cuando le dijeron si, bueno, pero cuéntanos, ¿has seguido pagando a algún investigador para que siga buscando información al respecto? O.J. se ríe y les dice que no va a contestar y que simplemente es una respuesta obvia y que no va a contestar eso. Te puede dejar pensar que él ya sabe, que todo el mundo lo sabe y que simplemente no le importa ya hablar al respecto porque ya no es como que va a hacer alguna diferencia. No puede decir obviamente que es culpable, así que no tiene sentido que se lo pregunten, pero lo hicieron
yo creo que más de 4 veces en la entrevista, en momentos diferentes, donde finalmente se pudo ver como OJ realmente no la estaba pasando bien. Y si ven la entrevista, así como los chicos estaban realmente intimidados, yo creo que en el fondo, tú viendo esa entrevista te sientes realmente intimidado. En esta entrevista, además, le preguntan si cree en Dios, a lo cual OJ dice que sí. Además habla de las Kardashian como unas personas bastante cristianas, donde dice finalmente que Khloe no es su hija, así que si les gusta el chisme, ahí está, se los adelanto. Pero además de esto, también le preguntan que si él era creyente en Dios y todo esto, si le asustaba el momento en el que llegara, digamos, a rendir cuentas en ese momento. Y él dice que no, que realmente todo lo que tenía que saldar con Dios ya lo ha saldado y que según él no le tiene miedo a la y que cree que si te arrepientes de todo realmente estás bien. Le preguntaron nuevamente si había algo que él creía que hubiera hecho en su vida que estuviera realmente mal y nuevamente dijo que fue la infidelidad. Así que más que eso, no crean que nunca le van a sacar a OJ porque he estado investigando bastante e incluso una vez intentaron hacerle una cámara escondida para sacárselo, a lo cual obviamente OJ ya se lo veía venir. Y no le pudieron sacar absolutamente nada. Por último, y sin que sea menos importante, les quiero hablar sobre una supuesta teoría que escribió una persona que investigó este caso, diciendo que creía que más allá de tratarse de O.J. Simpson, creían que se podía tratar del hijo mayor de O.J. del primer matrimonio que tuvo. Y que según esta teoría, supuestamente, esta fue la persona que realmente cometió el asesinato y que en realidad O.J. solo estuvo allí para proteger a su hijo. No sé qué tanto puedes creer en esto, hay varias cosas que podrían poner en ese lugar al hijo de O.J., quien hasta el momento decían que podía ser bastante violento y explicaron que supuestamente todo esto se trató porque él tenía una cena importante porque era chef y que Nicole no fue a esa cena y por eso él tomó esta venganza. No me parece muy razonable, me parece más razonable lo de O.J. Sin embargo, está esta teoría también y se las quería comentar a ver qué pensaban ustedes. Después de todo lo que les he explicado, ¿creen que O.J. realmente sea culpable o inocente? Cuéntame qué piensas tú allá abajo en los comentarios. Hasta el día de hoy, O.J. parece estar viviendo una vida tranquila, vive en Las Vegas y la verdad es que todo lo que se refirió en este nuevo podcast, que creo que es la única entrevista que ha dado O.J. desde que salió de la cárcel, solo dijo que para él lo más importante siempre serían sus hijos y que él descubrió esto cuando creció, ya que era algo que su madre le decía que él algún día iba a entender, que mientras que sus hijos fueran felices, él sería feliz. Y que en la actualidad está bastante feliz y que intenta pasar el mayor tiempo con su familia, sus hijos y sus nietos. También admitió que él tiene bastante miedo a la muerte, porque sabe que ese tiempo se está acercando. Bueno muchachos, esto es todo por el video de hoy. De verdad lo intenté hacer lo más resumido y descomplicado posible, pero recuerden que esta historia es bastante larga y complicada. Si hay algún detalle que se me haya olvidado, que probablemente haya pasado porque hablé bastante mientras me estaba maquillando y poco podía revisar mis notas, por favor déjenmelo allá abajo. Siempre saben que me gusta seguir comentando y hablando sobre el tema y bueno, nos vemos próximamente en un nuevo video. Chaito. Como siempre muchachos, en la edición termino agregando lo que sea que se me había olvidado comentarles mientras grababa. Y algo muy importante es que O.J. sacó un libro que se llamaba Si yo lo hubiera hecho, If I Did It, donde cuenta cómo hubieran pasado las cosas hipotéticamente si él hubiera sido quien a Nicole y a Ronald Goldman. Simplemente es una locura. Al que le haya gustado bastante el caso, lo invito a leerlo. La verdad es que yo no lo he hecho todavía. Es un caso que me ha movido demasiado, así que quién sabe, en un futuro lo podría leer y si quieren les podría traer un resumen. Ya les dejo a ustedes que me comenten allá abajo. También tanto que les dije sobre la serie empezando el video y nunca les dije cómo se llamaba. Aquí en pantalla les estoy dejando esa serie que vi en Netflix en su momento. Fue como alrededor de 2 años. Vayan a revisar si todavía está y si no, vayan a buscarla porque realmente vale la pena. Te pone en el lugar, sientes que viviste el caso como seguramente lo hizo mucha gente de la época. Y ahora sí muchachos, con esto oficialmente me despido. Chao.